vamos a continuar con nuestra clase de Romanos. Anteriormente nos quedamos en el versículo 11 en adelante. Dada la situación, vamos a continuar la clase de esta manera. Va a ser un poco más llevadero, más sencillo. Entonces vamos a hacerlo un poquito más corta para que puedan disfrutarlo en sus casas y continuar leyendo lo que dice Romanos. Nos quedamos en el versículo 11 y Pablo dice de la siguiente manera: porque anhelo veros para poder impartir algún don espiritual, para que seáis fortalecidos. Continúa en el 12. Quiero decir que mientras esté entre vosotros, podamos animarnos mutuamente por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Aquí es interesante cómo Pablo les está hablando a los romanos. Les habla acerca de un fortalecimiento espiritual en general, y no necesariamente y no singularmente a un impartimiento de un don específico como pudieran ser el don de lenguas, el hacer milagros. Pablo no, está hablando de una manera totalmente general. Y podemos ver la modestia de Pablo, porque cuando menciona el fortalecimiento de tanto de los romanos como de él, habla en voz pasiva. Por lo tanto, están siendo fortalecidos ¿por quién? No por Pablo, sino que sean fortalecidos por Dios. Pablo deseaba compartir los beneficios o favores de la gracia de Dios, obrados por medio de ¿quién? Por medio del Espíritu Santo. Pablo quería ir a visitarlos y quería que su presencia fuera de bendición, pero curiosamente no solamente de bendición para ellos, sino Pablo estaba consciente que ir a visitarlos y ir a compartir el Evangelio no solamente iba a fortalecer la vida espiritual de los romanos, sino también su vida espiritual. De esta manera podemos ver la gran humildad de Pablo, porque él dice: no es solamente para que se fortalezcan ustedes, no solamente yo voy a dar, sino también yo voy a recibir. Y como les decía, no era por medio de Pablo, sino utiliza la voz pasiva diciendo que Dios es el que va a fortalecer tanto a los romanos como a su vida espiritual. Con esto Pablo nos da a entender algo bien interesante. En nuestra iglesia, en la iglesia de Cristo, no hay nadie tan carente de dones que no pueda contribuir para algún beneficio de la iglesia. Esto es curioso porque muchas veces pensamos que no tenemos dones o que no tenemos talentos, o que probablemente nuestros dones no se comparan con los del pastor, con los líderes. Sin embargo, todos tenemos dones y talentos que sirven para ayudar a uno o a otro dentro de la comunidad de Cristo. Versículo 13, Pablo dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Pablo les está diciendo y les está recordando que él tenía el gran deseo de ir a visitarlos. No fue una ni dos veces, sino fueron varias veces que Pablo intentó ir. Sin embargo, algo le estuvo estorbando. Notemos especialmente la palabra hermanos. Está hablando solamente a los hermanos en Cristo, a la parte de la comunidad, a la iglesia, a los cristianos, a los creyentes. De esta manera, una vez más, podemos ver la humildad de Pablo, la modestia, porque describe cómo es que por medio de Dios, por medio del Espíritu Santo, Pablo logró obtener fruto de las diferentes personas donde estuvo presente. Y dice Pablo: yo quiero que lo que yo hice en aquellos lugares, las bendiciones que yo di, las familias que se han convertido, el fruto del Espíritu que ha sido sembrado en las personas, en los nuevos creyentes, eso, dice Pablo, quiero que sea parte en Roma, quiero que eso que sucedió allá suceda también en Roma. Si somos conscientes de lo que Pablo hizo, Pablo convirtió gran parte de Europa por medio de ¿quién? De Dios, claro, por medio del Espíritu Santo. Pero no podemos dejar de lado que la humildad de Pablo, porque lo que él hizo fue grande, fue tanto que muchísimos de nosotros nos costaría lograr llegar a eso. Pero Pablo dice: eso que por medio de Dios y por medio del Espíritu Santo logré en aquellos lugares, quiero que también suceda en Roma. Y curiosamente, esto nos lleva a pensar cuán estrecha es la mente de Pablo con la mente de Cristo. Porque al igual que Pablo, Cristo lo mencionó muchas veces, también enseñó muchas veces el llevar fruto. Lo podemos ver
en Juan capítulo 15, versículos del 1 al 8. Y podemos ver que Pablo tiene la misma mentalidad de Cristo, llevar fruto, llevar fruto. Continuamos con los versículos 14 y 15. Pablo dice: a griegos y a bárbaros, a sabios y a ignorantes. Y dice Pablo: soy deudor. De ahí mi anhelo de predicar el evangelio también a vosotros en Roma. Para Pablo era importante compartir el evangelio a todas las personas. Y eso las personas lo sabían, los creyentes lo sabían. Sin embargo, Pablo hace un énfasis para que les quede bastante claro de cuál es su propósito. Los gentiles eran de ascendencia griega, por supuesto, o tenían la costumbre de hablar griego. Probablemente no eran de ascendencia griega, pero hablaban griego, era su palabra, su forma, porque era la forma de comunicarse en ese momento. Al menos en alguna medida la cultura importante era una cultura griega. Y el evangelio se extiende hacia todos lados, dice Pablo. Quiero que se extienda hacia todos lados. En ese momento, lo más importante eran las personas de habla griega. Por lo tanto, Pablo dice: quiero que se extienda a todas esas personas, pero también quiero que el evangelio llegue a aquellas personas que no pertenecen a nuestra cultura. Para una persona que era grecorromana, una persona que era griega, que hablaba su idioma principal era el griego, el más común, cuando escuchaba hablar a otras personas en otro idioma, no entendían lo que decían, por lo tanto les llamaban bárbaros. Porque para ellos todo extranjero era bárbaro. Y la mayoría de estas personas que no hablaban el idioma griego eran personas, por así decirlo, ignorantes, eran personas no cultas. De esa manera, los griegos o los de habla griega les decían bárbaros. Los consideraban de una manera bárbaros a todos aquellos que no hablaban su lengua griega. Pero para Pablo, dice, el evangelio se extiende hacia todos lados, hacia más allá, y va hacia los educados y a los no educados, a los cultos y a los incultos. Pablo dice entonces, tengo un llamado divino de predicar el evangelio a los griegos y también a los bárbaros. No solamente me enfoco en los griegos, sino también a aquellos que no hablan nuestro idioma, aquellas personas que no están educadas, aquellas personas que no son, por decirlo de una manera, cultas, tanto sabios como ignorantes. Hubo y todavía hay un solo mensaje para ambos, un camino de salvación para ambos, tanto para sabios, para ignorantes, para griegos y para bárbaros. Lo que está diciendo Pablo, este mensaje es para todos, incluye a todo el mundo. Aquí no dejamos a nadie afuera, y Pablo hace este énfasis para que romanos entiendan esto, lo comprendan y lo vivan. Pablo se considera un deudor por la comisión que le había sido encomendada, porque él mismo había sido un perseguidor y había sido rescatado por el Señor de un modo inolvidable y misericordioso. Pablo estaba amando tanto a Cristo por la salvación que le había dado, que dijo: yo, una persona que estoy sumamente preparada, no voy a enfocarme solamente a los preparados, solamente a los griegos, sino voy a alcanzar a todos aquellos, porque Cristo en su amor me alcanzó a mí, a pesar de haberle perseguido, a pesar de haber sido un asesino. También dice Pablo: todos aquellos que viven en Roma y fuera de Roma, yo deseo llevarles las buenas nuevas. No solo era el hacerlo algo inaceptable, algo que no puede escapar Pablo. Pablo decía: esto lo tengo que hacer. No solamente porque no creía que fuera algo forzoso, sino su amor por Dios lo llevaba a desear hacerlo. Aquí es donde entendemos que nuestra gratitud a Dios se refleja en nuestras acciones, no porque tengamos que hacerlas, no porque estemos obligados a hacerlas, sino en respuesta al amor de Dios, a la salvación inmerecida por nosotros. Continuamos con el versículo 16. Y este versículo me encanta porque es un versículo muy utilizado. Sin embargo, a veces no entendemos lo que significa o la profundidad de este versículo. Y vamos a aprovechar este momento para indagar un poco más. Y dice el versículo 16 y comienza de esta manera: porque no me avergüenzo del evangelio.
Hay muchas personas que llegan a pensar, porque no me avergonzo del Evangelio, porque lo comunico, porque lo he dicho, porque digo que soy cristiano, pero Pablo lo lleva a otro nivel. El apóstol no vacilaba en predicar el Evangelio, ya que amaba mucho las buenas nuevas de salvación, por lo que Dios había hecho por él. Lo que Pablo quería decir, me enorgullezco y me gozo de tener la oportunidad de poder predicar el Evangelio. Porque en el tiempo de Pablo, el predicar el Evangelio, el llevar el Evangelio más allá, el compartirlo abiertamente, podría llevarlo no solamente a la cárcel, lo podría llevar a la muerte. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no se avergüenza Pablo? ¿Qué lo lleva a ese momento? Bueno, podemos decir que Pablo está feliz y está gozoso de compartir ese Evangelio. ¿Por qué? Porque en el mismo versículo 16, en la segunda parte dice, porque es poder de Dios para salvación. Porque ese poder de Dios tiene un propósito. No es solamente porque sí, no solamente porque lo hace feliz, sino porque Pablo está contento y orgulloso de compartir las buenas nuevas, porque esa salvación llegó a su vida. Dios le salvó a él. Por lo tanto, ese poder de Dios tiene poder ¿para qué? Para salvar, para cambiar vidas. Pablo podría decir, el evangelio que yo proclamo es muy superior. Es algo totalmente diferente porque tiene poder para salvar. El vocablo viene de dunamis o dinamis en griego, que podría significar, tal vez en algún momento se puede significar dinamita. Podríamos encontrar un significado en el griego que conocemos, han escuchado probablemente en algún lugar el vocablo que viene de dunamis, que es explosión, un poder explosivo, una idea de una explosión. Sin embargo, haciendo estudios más profundos, nos podemos dar cuenta que no se refiere a un poder explosivo. Normalmente hemos escuchado acerca de un poder explosivo por el poder que conlleva eso. Yo les decía en algún momento, el mayor poder que existía en el tiempo de Pablo, en el tiempo griego, era la dinamita, una explosión, un poder. Y claro, podemos entender en ese sentido que ese es el poder de Dios, un poder grande, un poder inimaginable, porque en ese momento era lo que existía. Un conocimiento de lo más poderoso que existía era la dinamita. Sin embargo, si lo vemos desde este punto de vista, dunamis también significa un poder dinámico, algo que es en movimiento, por lo que el evangelio actuó como un generador de energía, un generador de movimiento. El poder del evangelio proviene de Dios y solo a Él le pertenece. De ahí proviene la energía, de ahí proviene el poder. Los ejércitos terrenales destruían las cosas, con el poder explosivo en su momento destruían. Sin embargo, el evangelio salva. Es el poder de Dios para salvación. Ser salvos, es aquí donde surge la pregunta, ¿qué significa ser salvos? Entonces, ser salvos significa entonces quedar emancipados del mal más grande que existe y ser puestos en posesión del bien más grande que existe. Otra vez, ser salvos significa quedar emancipados o ser separados del mal más grande y ser puestos en posesión del bien más grande que existe. Y luego dice, ¿salvación para quién? ¿A quién va esta salvación? Dice, a todo aquel, o sea, sin entrar en consideraciones de raza, nacionalidad, edad, sexo, rango social, nivel de educación, nivel económico, nivel cultural, etc. Es toda persona, refiere a todo, no está haciendo ninguna excepción. Es aquí donde el evangelio es universal, no hay acepción de personas. Dice, a todo aquel, y continúa, que cree. En otras palabras, para todo aquel que pone en acción su fe. Entonces surge la pregunta, ¿es todo aquel que pone en acción su fe? Bueno, poner en acción. Entonces la pregunta es, ¿qué es fe? Bueno, fe es la confianza, la seguridad, podría ser recostarse en los brazos eternos de Dios, en creer confiadamente en Él. Es una convicción, la convicción de que por medio de Cristo y su sacrificio expiatorio, Él expió mis pecados y ahora son perdonados, mi deuda ha sido cancelada. Esto lo podemos encontrar en Hebreos 11:1, el capítulo de la fe.
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por así decirlo, la fe es el tronco del árbol cuyas raíces representan la gracia y cuyo fruto simboliza las buenas obras. Otra vez, la fe es el tronco del árbol cuyas raíces representan la gracia. O sea, por medio de la gracia, de las raíces, alimenta el tronco que es nuestra fe. Y el fruto de nuestra fe son nuestras buenas obras, nuestras buenas acciones. De esta manera podemos entender que sin fe, si no creemos en Dios, si no estamos convencidos de quién es Dios, no podemos tener buenas obras. Claro, podemos hacer cosas buenas, podemos ayudar a los demás, sin embargo, después de recibir el regalo de Dios, de la gracia de Dios, las buenas obras vienen por consecuencia y no vienen antes. Por lo tanto, debemos confiar en Dios, tener fe. Ahora, debemos tener fe, ¿sí? ¿En qué? En Cristo Jesús. Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces creemos que la fe nos va a salvar. Y muchas veces tenemos fe en la fe. Otra vez, muchas veces tú y yo creemos que tenemos fe en la fe. Sí, porque Jesús resucitó, porque creemos la palabra de Dios y tenemos fe en eso y no en lo que Jesús hizo en la cruz. Porque cuando creemos lo que Jesús hizo en la cruz, somos responsables, somos llamados hijos de Dios, por lo tanto, cumplimos nuestro papel como hijos de Dios y como discípulos de Cristo. Entonces, el creer, el tener fe nos lleva a una acción. Si no hay acción, si no hay buenos frutos, si no hay nada, entonces la pregunta es, ¿realmente estamos teniendo fe o no? Pablo nos dejó bien claro. El resultado de todo esto es buenos frutos. El resultado de todo esto son buenas obras. Sin embargo, no vamos al cielo por buenas obras. Dice Pablo y continúa en este mismo versículo y dice, al judío primeramente y también al griego. Este fue el orden divino planeado por Dios. Dios tenía un propósito para el pueblo de Israel. Si recordamos, Dios trabajó primeramente con el pueblo de Israel y comenzó con ellos. Y comenzó primeramente con los judíos. Ese era el plan original de Dios. Pablo predica el evangelio a sus compatriotas cuando llegaba a cualquier ciudad. Podemos ver a Pablo que cada ciudad que llegaba, a donde él iba, primeramente él iba con los judíos. Él iba con los judíos y les compartía el evangelio, aún sabiendo que lo más probable es que le iban a rechazar. Pero él, entendiendo cuál fue el plan original de Dios, él dijo, debo seguir el plan de Dios y comenzar con los judíos. Él iba a las sinagogas y compartía las buenas nuevas de salvación, a sabiendas que, como lo podemos ver leyendo sus cartas, casi siempre, por no decir todas las veces, Pablo salía de las sinagogas probablemente a pedradas, lo corrían, lo querían matar inclusive. Y decía Pablo, bueno, cumplía su parte con llevar primeramente al judío, y cuando cuando esto lo rechazaban, Pablo decidía ir a llevarle esto a los gentiles. El judío también es primero respecto al juicio de Dios. Y seamos sinceros, muchas veces decimos, qué privilegios del judío haber sido escogidos por Dios, haber visto las grandes maravillas de Dios. ¿Cómo es posible que ellos, teniendo la presencia de Dios, el poder de Dios, la mano de Dios, libertándolos de muchas opresiones, de otras naciones, y aún así desobedeciéndole? Yo les he dicho muchas veces, tendemos a juzgarles y decir, ¿cómo es posible que con todo eso no hayan amado a Dios? Entonces yo te pregunto, ¿cómo es posible que ahora, teniendo nuestra Biblia en nuestras manos, conociendo la historia del pueblo judío, conociendo la historia del Nuevo Testamento, conociendo al Espíritu Santo en nosotros, no amemos de tal manera a Dios que seamos gratos con Él? No hagamos nuestra gran comisión que Dios nos ha mandado a hacer. Y a veces tendemos más a juzgarlos a ellos y nos damos cuenta que nosotros estamos probablemente en la misma situación que ellos, en un tiempo diferente, con un contexto diferente. Sin embargo, ellos pueden decir, ¿cómo es posible que teniendo toda la historia, todo el conocimiento, no amen de esa manera a Dios como deben amarlo? Pero curiosamente, así como ellos tuvieron el privilegio de tener la presencia de Dios, de haber sido libertados por la mano de Dios, en el día del juicio también van a ser juzgados primeramente y de una manera
más fuerte. Todo privilegio conlleva una responsabilidad. Por inspiración divina, Pablo enseña que la pared intermedia de separación entre el judío y el gentil ha sido completamente derribada. A pesar de que Pablo primeramente tomaba su tiempo y compartía con los judíos, él les decía que esa pared divisoria ya no existía y ya no iba a existir más. Prácticamente lo está preparando para decirles: vengo a compartirles a ustedes primeros, pero después voy a llevar a los gentiles. Por lo tanto, el evangelio se transformó en el poder de Dios para todo verdadero creyente con propósito de salvación. Si Dios nos da el poder, nos capacita, nos da el poder, pero con el propósito para salvar a más personas, como fuimos salvados nosotros y como Pablo fue salvado. Continuamos con el versículo 17 para terminar esta sección. Dice de esta manera, Pablo dice: porque en él se revela una justicia de Dios de fe a fe, pero el justo vivirá por la fe. La justicia procede ¿de quién? ¿De quién viene la justicia? La justicia viene solamente de Dios. De él viene la justicia, y podemos encontrar un pequeño resumen de esta carta en esta parte. Se trata de derribar, desbaratar y destruir toda sabiduría y justicia de la carne, y afirmar y ampliar la realidad del pecado. No importa cuán inconscientes estemos tú y yo acerca de la existencia del pecado, la justicia de Dios es importante porque es la única que debe importar, es la más sobresaliente de todas las sabidurías que debemos conocer. La justicia de Dios es perfecta. Lo que hace Dios con esta justicia es que adjudica este estado justo al pecador que lo acepta por la fe. Es que Dios pone a un pecador y lo pone como una persona justa. Desde el principio al final, esta justicia es sola fide, es decir, solamente por la fe. Es decir, cuando una persona cree en Dios, cuando una persona es salva, esta persona es pasada de ser pecador a una persona justa delante de Dios. Y esto dice la palabra de Dios, solamente por la fe, sola fide. Pablo no está diciéndonos algo nuevo, no nos está diciendo diferente. Las palabras como está escrito demuestran que toda esta idea de Pablo, de que es solamente por la fe, de que Dios salva por la fe, viene de la misma palabra de Dios, encontrada en el Antiguo Testamento. Por medio de la gracia soberana, Dios, Él otorga como un don a todos aquellos que confían en Él. Hablando acerca de la gracia, el apóstol está citando literalmente lo que dice Habacuc 2, versículo 4. La traducción correcta debe ser: pero el justo por la fe vivirá. ¿Fe en qué? Les recuerden que se ha comentado la fe, no en la fe, sino la fe puesta en lo que Dios ha hecho por nosotros. Fe en lo que Dios hizo en esa cruz por medio de su Hijo. Cuando nosotros creemos y tenemos fe en lo que Jesús hizo por nosotros y le creemos y le amamos, en ese momento somos puestos de ser transgresores, pecadores, a ser justos delante de Dios. ¿Por qué? Por medio de la fe. La fe no es el propósito, la fe es el medio por el cual Dios nos hace justos delante de Él. Pero el justo por la fe vivirá. Por el momento es todo en esta sección. Hemos visto versículos del versículo 11 al versículo 17. Si tienen alguna pregunta, alguna duda que probablemente vayan a tener, mándenme un mensaje, mándenme un comentario, y todas las preguntas vamos a tratar de responderlas y compartir lo que hemos aprendido acerca de esta sección. Y recuerden que me encanta esta parte, me encanta dejarles tarea. Entonces, para la próxima clase recomendamos que lean cuidadosamente los versículos 18 al versículo 23. Y recuerden siempre la pregunta: ¿qué aprendieron acerca del pasaje? ¿Qué fue lo más relevante de estos pasajes y por qué? De esta manera podemos continuar nuestro estudio y ustedes pueden entender un poquito más lo que estamos viendo, y de esa manera profundizar en lo que ustedes ya han leído, y de esa manera contestar las preguntas que ustedes tenían previamente. Entonces, por el momento, esta sesión es todo. Nos vemos en la próxima clase.
Dios les bendiga, cuídense en casa, cuídense y sigamos pidiéndole a Dios que nos siga bendiciendo. Dios les bendiga.